Hablar un poco más del comportamiento del argentino y esta relación amor-odio que tenemos con el dólar, esa relación también amor-odio con los bancos, creo que más odio que amor. Sí. Últimamente lo tenemos conectado a Ramiro Marra, él es especialista financiero y director de Bull Market Group. Siempre es un gusto hablar con él. Ramiro, muy buen mediodía. Belén Martínez, Gabriel Pulvirenti en La Voz de la Ciudad, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ahí por ahí? Muy bien por acá, por suerte. Acá en esta situación que vivimos los argentinos, que es en un contexto económico negativo, que nos hace generar estas consecuencias, que hoy tengamos nuestra plata escondida o nuestra plata en otro lado que no sea nuestro propio país. Bueno, recién lo hablábamos con Belén, analizábamos, ¿no?, el importe al menos de dólar billete, que reconocido por el propio INDEC, no es una cifra que haya salido de una encuesta privada o de un informe de privados. Son 250.000 millones de dólares billete que están o en cajas de seguridad o en el colchón o en el extranjero. Casi 6 veces más de lo que hoy tiene el Banco Central en sus bóvedas. ¿A qué se lo atribuís, Ramiro? Bueno, esto está totalmente atribuido a la desconfianza generalizada. ¿Por qué generalizada? Porque la realidad es que no creo que nadie hoy tenga en razón de ser de tener pesos guardados. La gente que hace, esconde sus dólares porque no va a esconder sus pesos, porque pierden valor, y lo saca del sistema. Es importante detallar que cuando uno saca plata, la esconde abajo del colchón o la pone en la caja de seguridad, es lo mismo para la economía argentina que tener una cuenta en Suiza. Bien. O en Seychelles, donde ustedes quieran. Sí, no forma parte del sistema plata, local. Dólares guardados para la Argentina es lo mismo, es desconfianza. Y todo lo que tiene una posibilidad de ahorro se tratan de escapar del peso. ¿Por qué? Por la inflación. ¿Por qué? Porque sabemos que la emisión monetaria genera inflación, que todo eso termina haciendo que nuestro esfuerzo de haber ahorrado pierda valor en el tiempo. Y que al mismo tiempo esto va sumando récord tras récord todos los trimestres. No es algo que en algún momento se baja esa cifra, al contrario, cada vez se suma un poco más. Y recién estábamos hablando, Ramiro, en la previa antes de hablar con vos, de las restricciones que tienen los argentinos de poder comprar dólares de manera legal, ¿no? Que justamente no pasan por el circuito bancario, sino que lo hacen en cuevas o en otros lugares donde justamente no es el circuito legal como corresponde. Y esto va a continuar, no tiene parate, o sea, el que puede tener al mismo tiempo esos pesos guardados, porque teniendo en cuenta que en Argentina el 40% de la población está dentro del rango de la pobreza, evidentemente son muy pocos los que pueden acceder a la moneda estadounidense. Exactamente, o sea, la realidad que es particular, porque, o sea, tenemos restricciones para hacer lo que queremos hacer, para hacer lo que tenemos que hacer para cuidarnos, que es escaparnos de nuestra moneda. O sea, que nosotros queramos escapar de nuestras monedas no es una cuestión cultural, es una cuestión que se genera, o sea, hay una cultura, pero ¿en base a qué? En base a las consecuencias de malas decisiones que tomaron los políticos. El gobierno, los gobiernos, hablo en plural, que fueron emitiendo plata y hicieron que nuestros pesos valgan menos, hacen que nosotros tengamos esto de pasar nuestra plata en dólares. Claro, o sea, ¿cuál es la realidad? Es que tenemos que empezar a buscar otras formas de cuidarnos de las malas administraciones que hacen de nuestra moneda. Y sea, Ramiro, en caso dólar billete, criptomonedas, títulos, bonos, acciones, lo que fuere, cualquier instrumento es válido. Y contame, te lo pregunto también en base a tu experiencia, vemos que empiezan a haber más instrumentos para que la gente se quede en el peso, como por ejemplo bonos atados a la inflación, bonos del tesoro, hemos visto también los plazos fijos UVA que se rigen por la inflación más un punto, pero no terminan de prender. No convence. No convence. Es más de lo mismo, desconfianza. Exactamente. Por eso los argentinos ya creo que ya somos especialistas en inflación, por más que nos duela, por más que nos cueste. Sabemos manejarnos con la inflación mejor que cualquier otro país. Tenemos que buscar otro país como Venezuela, que tiene circunstancias más similares a la Argentina, pero el resto de los países no tiene inflación de estos números. Sí hay una inflación que tiene el resto del mundo que está por debajo del 5%, o sea, suele ser del 2, 3%, ahora se aceleró un poco la inflación en el dólar, y por eso los argentinos lo que estamos buscando es pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Hacer trabajar nuestros dólares, sacarlos de abajo del colchón, sacarlos de la caja de seguridad y poner a trabajar dólares. A poner a trabajar dólares en el mercado de capitales, en la bolsa, que lo que te da es una mayor rentabilidad y no perdés contra la inflación del dólar, que también existe, es poca, pero también existe. Estamos 10 años a una inflación de
de un 3-4%, estamos poniendo el 30% de nuestros ahorros. De trabajar esos dólares. Claro. Ramiro, y esto que está sucediendo acá en Argentina y que llama tal vez la atención para alguno que mira la cifra en concreto, ¿no? Porque sabemos que el argentino suele ahorrar y que suele guardarlo, ¿no? Tal vez como lo decimos bajo el colchón, pero en una caja de ahorro, o lo que fuese también tal vez en su casa. ¿Esto sucede en otros países o somos casi los únicos haciendo este tipo de maniobras con el dólar? Somos uno de los pocos países que hacemos estas maniobras con el dólar. ¿Por qué? Porque somos uno de los pocos países donde nuestra moneda es tan débil. El resto de los países no tiene ese problema. O sea, el resto de los países no necesitan valuar sus inmuebles en dólares porque tienen monedas mucho más estables. No necesitan estar escapándose de su moneda constantemente porque hay otra inflación. O sea, la realidad es que la Argentina está viviendo un proceso inflacionario de una década, ya histórico de más tiempo, que lo que nos hace es tomar culturas que no es la realidad del mundo. El mundo va para otro lado. Ramiro, te saco un poquito del tema justamente del que estamos hablando, que es este dólar debajo del colchón, y me abuso un poco de tu especialización en finanzas. Viene el aguinaldo, el que nos está viendo y puede separar algún peso. ¿Qué hace? ¿Dónde lo pone? ¿En qué invierte? No me digas dólar solamente, dame algunas opciones más. Otra opción más. No, totalmente. O sea, el gran desafío que tenemos como argentinos es salir de esta cultura de guardar los dólares, esconder los dólares y poner la plata a trabajar. ¿Qué hacemos ahí? Buscamos alternativas de inversión. Por suerte también lo que pasó en este proceso de cuarentena es que la gente tomó mucho más conocimiento y empezó a buscar otras alternativas. Hoy la gente está invirtiendo en acciones argentinas, en acciones de Estados Unidos, prestándole plata a grandes empresas, en dólares, que tienen una renta del dólar. Hay un instrumento que es muy novedoso para los individuos, para las personas, porque antes no era difícil acceder porque no había tecnología, que son las obligaciones negociables en dólares. Es prestarle plata a una gran empresa a cambio de una renta de entre un 7 y un 10% anual, en dólares. Es mucho mejor que un plazo fijo en dólares. Todo eso es lo que está pasando y ya te digo que ya hay más de 1 millón de personas que están directamente invirtiendo en el mercado de capitales. O sea, hay un avance de la sociedad a buscar inversiones mucho más, lo que antes podíamos llamar complejas, que hoy son mucho más convenientes. Sí, es como una cultura financiera que se va desarrollando, ¿no? Un aprendizaje medio forzado también, pero que hace que los argentinos, como bien decías vos, seamos especialistas no solamente en inflación, sino también en este tipo de inversiones. Bueno, hay quien dice que el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo señor. Entonces, me quedo con tu frase de que hay que ponerlo a trabajar. Exactamente, hay que ponerse a trabajar, hay que también ponerse a trabajar uno, hay que investigar, hay que leer. O sea, no es tan difícil el tema de las finanzas, no es tan difícil el tema del dinero. No hay que tener vergüenza eso es lo que te de hablar decir, de ¿no? dinero Porque a veces y uno de educarse mira... en base al dinero. A veces uno mira todo este tipo de cosas de inversiones y dices, ¿qué me está diciendo? Claro, esto es un chino, capaz que acciones, poner poquita plata, empresas? empezar de a poco. Claro. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo poner en una inversión sin arriesgar demasiado? ¿A partir de cuánto podría empezar, al menos en bull market? Con 1.000 pesos ya lo puedes hacer. Ah, bien, no te vas a hacer accesible. millonario de plata, pero te vas a hacer millonario de tener el conocimiento para cuando tengas más ahorros, ya saber cómo se hace. Bueno, entonces Tener más plata, empezar con 1.000 y después hacer el resto. Sacrificamos no es una poner grande todo de mozzarella. una, sacándose los miedos. Claro, sacrificamos una grande de mozzarella con 3 empanadas y una gaseosa. Qué buena promo. Y con esos 1.000 pesos los ponemos a trabajar y al menos vemos cómo funciona. Claro, como ese es el punto, estar empapado del tema. A veces uno desconoce, por lo general uno desconoce, no es algo, una información que tiene, que lo puede ver todo el tiempo constantemente. Tenés que ir justamente a la cuenta de Ramiro, por ejemplo, claro, específicamente para saber justamente los tips que él da a través de sus redes sociales. Exactamente, hoy hay que informarse, hay que ver los noticieros, hay que leer los diarios. Hoy está en boca de todos esto de la educación financiera. Es parte de la esencia del ser humano tratar de sacar lo mejor de sus ahorros, porque el ahorro es parte de un sacrificio que uno hizo. Y ese sacrificio que uno hizo lo tiene que valorar, no lo puede desperdiciar tomando malas decisiones después. Bien, y bueno, ya que estamos, Ramiro, contame, ¿cómo te encontramos en las redes? ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo hacemos para aprender y también para empezar a hacer que el señor Julio Argentino Roca que tenemos en el de 100 trabaje un poquito más? Bueno, ahí me pueden buscar en todas las redes sociales como Ramiro Marra. Y si a alguno no le gusta cómo hablo, no le gusta lo que digo, que busquen a alguien. No es un tema solamente de buscarme a mí, sino es un tema de comprometerse con
la educación financiera y con estar más cerca del dinero. El dinero no es malo, el dinero solamente es una herramienta que nos ayuda a lograr un montón de cosas. Y lo bueno que decías recién, ¿no? Y destacarlo, es el ahorro fue el esfuerzo que hicimos durante mucho tiempo. Y porque renuncias a algo, o sea, elegís, por ejemplo, no salir a comer afuera y guardar esa plata para otra cosa. Que valga la pena ese esfuerzo que hiciste. Claro. Exactamente, eso es. Pero bueno, espero poder seguir acompañando a todos los que me siguen y cuando quieran de vuelta invitarme voy a estar a disposición porque lo que trato de generar también es cultura financiera. Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y seguí educando, seguí desasnándonos con lo que a la educación financiera se refiere. Te mandamos un abrazo. Chao. Gracias. Ahí pasaba Ramiro Marra, especialista financiero, director de Bull Market Group, que empezamos hablando del dólar abajo del colchón y terminamos aprendiendo un poquito más sobre educación financiera. Así que